En la grabación. Bueno, en la clase del día de hoy vamos a concluir el proceso termodinámico que dejamos incompleto el día de ayer y pues vamos a iniciar con el siguiente tema que tiene que ver con las máquinas térmicas y la segunda ley de la termodinámica. Ese va a ser el último tema que vamos a ver en la clase. Vamos a enunciar la segunda ley de la termodinámica y pues vamos a utilizar estos ciclos termodinámicos para hablar de las máquinas térmicas, pues, que son muy utilizadas en la industria y pues servirán como base para que podamos estudiar otros procesos u otras máquinas que son un poco más complejas. Bueno, entonces vamos a empezar para que se le vaya el sueño a Stephanie. Ok. Entonces ayer nos quedamos acá en lista de espera. Bien, en la clase de ayer nos quedamos viendo este ciclo termodinámico. Es un ciclo en el cual pues se dan tres procesos, un proceso isocórico, un proceso isotérmico y finalmente un proceso isobárico. Estos procesos ocurren mediante o alrededor de dos isotermas y pues nos están solicitando mucha información sobre ellos. En los primeros dos incisos nos piden variables de estado, volumen y temperatura, volumen para el estado C, que es el único dato que nos hacía falta ahí en el diagrama de presión-volumen, y nos están pidiendo las temperaturas. Con eso ya tengo completo las variables de estado de los tres estados, A, B y C. Tengo volumen, presión, temperatura para los tres estados. Ya una vez uno tiene eso, lo que a continuación normalmente se debe de hacer en un ciclo termodinámico es pues empezar a sacar las variables energéticas, calor, trabajo, cambio en energía interna. Entonces, para eso siempre tenemos que pasar por ese primer paso. Así que yo lo recomiendo, aunque no en todos los problemas les van a pedir desglosen completamente todos los estados, pero yo siempre lo voy a recomendar. Saquen todos los datos que puedan de las variables de estado y ya con eso pues va a ser mucho más fácil que ustedes puedan resolver todo el proceso. Pero hay más gente en lista de espera. Listo. Ok, entonces ya en el inciso C me piden cuánto calor se fue dentro o fuera del gas durante los segmentos AB, CA y BC. Indique si el calor ha entrado o salido del gas. Bueno, entonces en el C quiero el calor de todos los procesos. Muy bien, entonces vamos a ver el proceso de A a B. Es un proceso isocórico. Por lo tanto, sabemos que el calor para un proceso isocórico se calcula como NCV delta T. Entonces, el primer calor será 0.004 moles por el CV. Recordemos que es un gas diatómico. Entonces, el CV de un gas diatómico es 5 medios de R. Entonces, aquí voy a tener 5 medios de 8.314 joules mol Kelvin. Y el cambio de temperatura.
cambio de temperatura acá sería la temperatura final, que es la del estado B, menos la temperatura inicial, que es la del estado A. 1218.4 Kelvin menos 304.6 Kelvin. A mí esto me dio 75.97 positivo, como se espera que sea positivo. A ver si me confirman este resultado. Confirmo. Eso es. Gracias. A ver, hay más gente en lista de espera. Sí, está Carlos. Tenía frío. Me quería levantar. Bien, ya tengo el primero. El segundo es un proceso isotérmico de B a C. Es isotérmico. El calor en un proceso isotérmico es igual al trabajo porque el cambio en energía interna es igual a cero. Por lo tanto, la expresión del trabajo es nRT, logaritmo natural de volumen final. En este caso, será el volumen del estado C entre el volumen del estado B. Muy bien. El trabajo, entonces, será 0.004 mol, 8.314 joules mol Kelvin. La temperatura constante es 1218.4 Kelvin. Y logaritmo natural del volumen del estado C, era 0.8 litros y del estado B era 0.2. Okay. Entonces aquí tengo, bueno, este es el calor que es igual al trabajo. A mí me da 56.17. Me confirmo. Confirmo. Pero, bien. Otros que les pegó la COVID. Bien. Y ahora el tercer proceso isobárico. Entonces, desea, gracias. Proceso isobárico. Para el proceso isobárico, Q es igual a N Cp por delta T. Creo que interrumpe demasiado. Bueno, es que realmente no, normalmente no admito por acá por la tablet. Pero ya mañana tener la computadora de regreso, que me la tiene secuestrada mi hijo. Sí, traten de entrar temprano. Así se pierde en parte la clase. Ok, NSP, sabemos que CP para un gas diatómico es 7 medios de R. Y el delta T son, pues al contrario del anterior, 304.6 Kelvin menos 1218.4 Kelvin. Y esto a mí me da menos 106.36 joules. ¿Confirman, por favor? Confirmo. Confirmo. Ok, entonces
Entonces, aquí hay algo muy importante a resaltar, además de, obviamente, los, los resultados numéricos. Es muy importante en un ciclo recordar que siempre van a haber calores de entrada y calores de salida. Eso quiere decir que durante el ciclo más o menos tiene esta forma. Y durante este proceso hay un Q de entrada, durante este proceso también hay un Q de entrada y siempre va a haber un Q de salida. De lo contrario, pues estaríamos violando el principio de conservación de energía. Ahora, no hay que pensar, normalmente es algo que se hace, es pensar que el calor de entrada es igual que el calor de salida. No, porque la máquina, recuerde que el calor también se transforma en trabajo mecánico. Entonces, parte de esa energía que entra en forma de calor tiene que aprovecharse para realizar un trabajo. Entonces, si usted viene y suma los calores de entrada, vamos a hacerlo aquí rápido, 75.97 más 56.17, eso me da 132.14. Entonces, siempre en un ciclo termodinámico, y hay que tenerlo en cuenta, anótelo, ¿verdad? Porque eso le va a permitir a usted verificar que el trabajo que está haciendo va por un buen camino. Siempre el calor de entrada va a ser mayor que el calor de salida. O sea, en este caso, estamos hablando de 132.14 de entrada y 106.36 de salida. Entonces, eso implica que nosotros tenemos una parte de ese calor que se aprovechó para realizar un trabajo o en forma de energía mecánica. Y eso es lo que vamos a hablar más tarde en la clase, o quizás mañana, que se conoce como la eficiencia de una máquina. Entonces, ¿qué tanta de la energía que entra al ciclo, qué tanta de la energía que entra al ciclo se aprovecha para convertir trabajo y cuánta se expulsa? Es una medida de qué tan eficiente es el ciclo. Entre menos calor se expulsa y más de esa energía que entra se aprovecha para realizar un trabajo, pues más eficiente se considera la máquina. Vamos a ver que hay un límite teórico para eso. Un límite teórico. No se puede convertir el 100%, pero pues, hay máquinas que nos sirven de medida para poder pues, tener esa razón de conversión más alta. Ok. Entonces veamos el último inciso. El último inciso me dice, encuentra el cambio en la energía interna de este hidrógeno durante los segmentos AB, BC y CA. Indique si la energía interna aumenta o disminuye durante cada uno de estos segmentos. Bueno, en el caso anterior no lo hice porque me decía que indicara si el calor ha entrado o salido del gas. Ya saben que los calores positivos son calores absorbidos y los negativos son expulsados. Lo mismo va a pasar con el cambio en energía interna. Cambios en energía interna positivos indican un aumento y negativos indican una disminución. Vamos a ver entonces el inciso D. Cambios en energía interna. Entonces vamos por cada uno de los procesos. El proceso de A a B es un proceso isocórico. Al ser un proceso isocórico, entonces el trabajo es cero y por lo tanto, según la primera ley de la termodinámica, el cambio en energía interna es igual al calor. Entonces ese dato ya lo tengo. Me dio 75.97
97 joules. Entonces, en ese primer proceso hay un aumento en la energía interna del gas. El proceso de BAC es un proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, la temperatura es constante. Y como se trata de un gas ideal, y para un gas ideal, la energía interna, perdón, solo es función de la temperatura. Por lo tanto, no hay cambio en la energía interna del gas en ese proceso. Y en el último proceso, en el proceso de CA, que es un proceso isobárico. Entonces, en este caso, hay dos maneras de calcular el cambio en energía interna. Una es usando la primera ley de la termodinámica, calor menos trabajo, pero eso implicaría que tengo que determinar el trabajo porque solo tengo el calor para ese último proceso. Pero bueno, no es tan difícil. Ya que tengo todas las variables de estado, sé que el trabajo es igual al producto de la presión por el cambio de volumen. Entonces, perfectamente lo podría hacer así. Y la otra alternativa es usar la relación general que viene a partir de comparar comparar el cambio en energía interna con un proceso isocórico, que va a tener obviamente el mismo cambio en energía interna. Entonces, cualquiera de las dos está válida y va a dar el mismo resultado. Entonces, el cambio en energía interna será, lo voy a usar con la última ecuación, 5 medios de 8.314 y el cambio de temperatura 304.6 Kelvin menos 1218.4 Kelvin. Y eso me da menos 75.97. A ver, esa era la segunda manera. Hay una tercera manera de hacerlo. Esta es la primera, esta es la segunda. Y la tercera es recordar que la sumatoria de los cambios en energía interna, voy a poner esto. La sumatoria de los cambios en energía interna en un ciclo ha de ser igual a 0. Entonces, por comparación con los otros, ya que 75.97 es el primero, el segundo es 0, el tercero es el desconocido y todos deben ser igual a 0, pues el último necesariamente tiene que ser 75. A ver, ¿alguien iba a participar? Dígame. ¿No? Escuché que alguien abrió el micrófono. Bueno, entonces, como les dije, hay tres maneras de calcular ese último. Ahí tenemos bastante libertad para resolverlo. Y la ventaja, pues, es que como tenemos todas las variables de estado, entonces es posible hacer cualquiera de los tres cálculos. Ya, obviamente que el último es bastante evidente que tiene que ser 75.97. Entonces, siempre yo voy a recomendar cuando resuelva un ciclo que haga esta comprobación. Si le piden calcular todos los cambios en energía interna, haga esa comparación. De manera que usted pueda tener para el ciclo completo, pues una comprobación de que va bien. A manera de un inciso extra, podemos calcular el trabajo. Sí, de una forma muy rápida. Solamente para que tengamos
digamos, el aprendizaje completo. El trabajo del proceso de A a B es cero. Es cero, porque se trata de un proceso isocórico. El trabajo del proceso de B a C es, como es isotérmico, es igual al calor. Y el calor del proceso isotérmico me dio 56.17 joules. Así ya tengo dos trabajos. Muy fácil. Y el trabajo del proceso de CA, igual tengo varias maneras de calcularlo. La manera directa es usando la ecuación, presión por diferencial de volumen, pero también tengo la ecuación que viene de la primera ley de la termodinámica. La primera ley de la termodinámica me dice que el cambio en energía interna es igual al calor menos el trabajo. Por lo tanto, el trabajo es igual al calor menos el cambio en energía interna. Y usted ya tiene las dos. Entonces yo me voy a ir mejor por la segunda vía, porque pues es la más fácil. El calor del proceso de CA era menos 106.36 joules y el cambio en energía interna es menos de la ecuación menos 75.97. ¿Cuánto da esto? Y me dio menos 30.39. A ver si me confirma. Confirmo, Lick. Confírmale. Confirmo. Perfecto, entonces hagamos una cosa aquí para hacer otra de las comprobaciones que aprendimos el día de ayer en la clase. Calculemos el trabajo neto. Trabajo neto sería entonces 56.17 joules menos 30.39 joules. Eso me da 25.78. ¿Confirmen? Eso es, Lick. Sí, Lick. Confirmo. Y ahora calculemos el Q total. Q total era 75.97, el proceso isocórico, más 56.17 del isotérmico, menos 106.36 joules del isobario. Me da 25.78. Y pues obviamente eso es lo que esperábamos, ¿no? Recordamos que esta es la confirmación de que para un ciclo el trabajo neto es igual al calor total. ¿Por qué? Porque el cambio en energía interna total es cero. Entonces, se hizo la comprobación de todo. Quise aprovechar este problema para hacer todos los cálculos posibles que normalmente nos piden en un ciclo. Lo único que falta es la eficiencia, pero para eso tenemos que ver las máquinas térmicas. Bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿Quedó claro cómo resolver un ciclo? Es largo, pero bueno, si uno está atento, si uno tiene aquella hojita de resumen que les mandé, todo está controlado, ¿no? Ahí están todos los resultados. ¿Todo bien? Vamos entonces con el siguiente tema. Ahora nos pasamos al último capítulo que trata más particularmente sobre la segunda ley de la termodinámica. Ahora, nosotros no vamos a ver completo el panorama de la segunda ley de la termodinámica, el capítulo 20, por cuestiones de tiempo, básicamente.
Por cuestiones de tiempo no vamos a poder abordar el capítulo 20 como se debiera. Vamos a tener que omitir muchas cosas. La idea nada más es que ustedes se lleven un enunciado de la segunda ley de la termodinámica, más que todo en términos de la de los procesos, ¿no? De la dirección en la que ocurren los procesos. Hay otra forma de ver la segunda ley de la termodinámica y es hablar de la entropía. La entropía no la vamos a estudiar por lo mismo, por cuestiones de tiempo, pero yo realmente les invito a que si tienen el tiempo, léanse completo el capítulo 20 cuando estén estudiando, porque también eso les va a dar un panorama más amplio para que entiendan ustedes la segunda ley de la termodinámica, el funcionamiento de las máquinas térmicas, y eso va a permitir que usted tenga pues una mejor calificación en los controles de lectura, en la parte conceptual del examen. Entonces, solo para confirmar, del capítulo 20 solamente vamos a evaluar la sección 1, la sección 2. La sección 1 es sobre la dirección de los procesos termodinámicos. Es una sección puramente conceptual, no hay ningún cálculo que hacer allí. La sección 20.2, que es sobre máquinas térmicas, ese es definitivamente lo más importante del capítulo. Luego vamos a omitir la sección 20.3, motores de combustión interna, eso no lo vamos a ver. Vamos a omitir también la sección 20.4, refrigeradores. La 20.5 sí, es una sección conceptual donde se enuncia la segunda ley de la termodinámica. Y finalmente vamos a ver la sección 20.6, ciclo de Carnot. Okay. Entonces, repito, las secciones que se van a evaluar directamente en el examen son la 21, la 2, la 5 y la 6. Luego nada más, no vamos a ver entropía, no vamos a ver refrigeradores y así, nada más eso. Ok, entonces vamos a empezar con la primera discusión que se tiene en el capítulo 20, cuando se habla antes de adentrarnos en la segunda ley de la termodinámica, y tiene que ver con la dirección de los procesos termodinámicos. Vamos a poner así como título: dirección de los procesos. Cuando hablamos de dirección, nos referimos particularmente a en qué vía se va a efectuar un proceso. ¿De qué manera se va a efectuar? Por ejemplo, una vía, por decirlo así, que nosotros hemos enunciado anteriormente, es, por ejemplo, cómo se da la transferencia de calor. Hemos dicho desde el inicio de esta segunda unidad, perdón, que el flujo de calor siempre es de un cuerpo caliente a un cuerpo más frío. Siempre va a ser de un cuerpo que está más caliente, perdón, a uno que está más frío. Hemos dicho también otros ejemplos de procesos, por ejemplo, la expansión libre de un gas. Aquel ejemplo que vimos allá cuando hablamos de la dependencia de la temperatura para los gases ideales, hablamos de la expansión libre. La expansión libre se da, pues obviamente, cuando se retira una pared que es, en el caso del libro de texto, se refieren a ella como una membrana, de manera que el gas se permite que se empiece a expandir, a ocupar todo el volumen. Entonces, estos son ejemplos de lo que se da en la naturaleza. Entonces, todos los procesos en la naturaleza, todos los procesos termodinámicos en la naturaleza se dan de esta manera. Y a estos procesos se les llama los procesos irreversibles. Procesos
irreversibles. Entonces, los procesos irreversibles son aquellos que se efectúan espontáneamente en una dirección pero no en la otra. Por ejemplo, si usted coloca unos cubos de hielo, el ejemplo clásico que hemos visto en termodinámica, dentro de una bebida caliente, naturalmente lo que le va a pasar, o el proceso que va a seguir ese sistema, es que los cubos de hielo se van a derretir y que la bebida se va a enfriar. Pero no se observa el proceso contrario. El proceso contrario sería que la bebida o el hielo, más bien, en este caso, provoque una transferencia de calor a la inversa. O sea, es decir, que el hielo le transfiera calor a la bebida. Eso no se observa de forma natural, de forma espontánea. Se puede conseguir, pero mediante una máquina térmica que haga el proceso contrario. Pero de forma espontánea, el proceso siempre va a ser reversible. Parece que tiene problemas, Angeli. Está conectando y desconectando. Bien, entonces, los procesos en la naturaleza son procesos irreversibles. Entonces, desde aquí ya vamos anunciando lo que va a ser la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica tiene que ver, o lo que hace es determinar la dirección que es preferente para los procesos, lo que se observa en la naturaleza. Ok, nosotros hemos hablado, sobre todo cuando hablamos de los ciclos, hablamos de procesos irreversibles, de procesos reversibles más bien, o sea, procesos en los cuales nosotros vamos a tener un gas que está en un estado A y ese gas en ese estado A lo puedo llevar nuevamente al estado inicial. Entonces es un proceso reversible y estamos todos de acuerdo en que yo podría hacer todos los procesos a la inversa, o sea, invertir la dirección de las flechas de ese ciclo, así como se muestra en la figura 1946, y que perfectamente se puede dar. Lo único que cambiarían serían los signos del trabajo y los signos del calor, porque ahora los procesos se van a dar a la inversa. Entonces, los cambios de temperatura van a ocurrir a la inversa. Ahora las temperaturas que eran iniciales van a ser las finales y ya. Pero bueno, eso no necesariamente es cierto en la naturaleza. Y por eso realmente lo que nosotros tenemos en la naturaleza es procesos idealizados o lo que tenemos realmente o con los que estamos trabajando acá son procesos reversibles. Pero los procesos reversibles realmente no son reales, son procesos idealizados. Es un proceso idealizado que está siempre muy cerca del equilibrio termodinámico. Muy cerca del equilibrio termodinámico. En su interior y con los alrededores. Por ejemplo, un proceso reversible puede ser, nosotros tenemos, era un ejemplo clásico que teníamos, un calorímetro, un contenedor, y que dentro de ese calorímetro o contenedor teníamos una sustancia, digamos hielo a 0 grados o puede ser agua a 0 grados, y que la caja
la caja o el contenedor está a la misma temperatura que el hielo o el agua. Entonces, si nosotros aumentamos o reducimos de forma infinitesimal la temperatura de la caja, podemos hacer que fluya calor hacia el hielo para que se pueda derretir, o también podemos extraer calor del agua para que se pueda congelar nuevamente, ¿no? Entonces, en el caso de los procesos reversibles, cualquier cambio de estado que se presente puede revertirse solamente modificando de manera infinitesimal las condiciones del sistema. Entonces, como el sistema está muy cerca del equilibrio termodinámico, si yo realizo cambios infinitesimales, entonces solo voy a perturbar en una medida muy pequeña ese equilibrio y naturalmente el sistema otra vez va a volver al equilibrio. Entonces, para un proceso reversible los cambios no se dan, los cambios de temperatura no se dan en gran medida. Por ejemplo, no podemos hablar de 20 grados, sino que de forma infinitesimal. Entonces, ¿cómo logro yo un proceso isotérmico en el cual transfiero calor? Entonces, lo voy haciendo de forma gradual, de forma muy lenta, de manera que el equilibrio se siga manteniendo. Entonces, repito nuevamente, los procesos reversibles son procesos en equilibrio y el sistema siempre está en equilibrio termodinámico. Ahora, aclaro, no son procesos reales, o sea, es decir, con los que estamos trabajando no son procesos reales, pero si los gradientes de temperatura, recordar que los gradientes de temperatura son los cambios de temperatura por unidad de, en este caso, de distancia o de espesor, los gradientes de temperatura y las diferencias en la presión de las sustancias son muy pequeñas. Entonces, esos cambios se van dando de forma muy gradual. Por ejemplo, si yo digo voy a cambiar la presión de este gas de forma isocórica, ¿sí? Entonces lo que hacemos es mantener el sistema muy cerca de los estados de equilibrio y entonces lo que hacemos en la práctica es generar un proceso casi reversible, casi reversible. ¿Okay? A ver, ¿quién más? Está entrando tarde. Hazel, Carlos Acevedo. Muy bien. Entonces, con esta primera discusión de los procesos reversibles, procesos irreversibles, ¿por qué es importante esto? Que ahora vamos a hablar de las máquinas térmicas. Las máquinas térmicas ocurren, los, los, las máquinas térmicas ocurren en una dirección y los refrigeradores realizan el proceso contrario. O sea, es decir, si la máquina térmica, por ejemplo, aquí, en este ejemplo que tengo aquí, el de la figura 1947, vendría a ser una máquina térmica por la dirección en la que se da el proceso. Entonces, en este caso, se absorbe una cantidad de calor, se realiza un trabajo y se expulsa una cantidad de calor. Mientras que el proceso contrario de él mismo, el ciclo contrario, es decir, invirtiendo la dirección de las flechas, eso representaría un refrigerador, porque el refrigerador hace lo contrario, realiza un trabajo sobre el sistema. En este caso, por ejemplo, cuando tenemos agua y queremos formar cubos de hielo en el congelador, entonces lo que voy a hacer es que voy a agregarle calor al sistema para poder generar, el hielo necesita absorber energía, ¿verdad? Para que eso suceda. Ok, entonces hablemos de las máquinas térmicas ahora. Hablemos de las máquinas térmicas.
Las máquinas térmicas, forma general, una definición, es un dispositivo que transforma calor, que es lo que entra, calor, parcialmente en trabajo o energía mecánica. Y bueno, para realizar esa transformación, necesita una sustancia de trabajo. Esa sustancia de trabajo, normalmente en los problemas que a nosotros nos competen, va a ser un gas ideal, pero pues es una cantidad de materia que está dentro de la máquina y que ésta experimenta entradas, salidas de calor, se expande, se comprime y a veces incluso hasta puede cambiar de fase. Hay dos ejemplos muy clásicos de máquinas térmicas con sustancias de trabajo. Por ejemplo, los motores de combustión interna usan una mezcla de aire y combustible, la cual está sufriendo varios procesos, se calienta, se enfría, se expande, se comprime, para poder hacer funcionar el motor. Están las turbinas de vapor también. En el caso de las turbinas de vapor, el fluido de trabajo, la sustancia de trabajo, es el agua. Entonces, nosotros vamos a hablar de máquinas térmicas en esta primera parte introductoria, pero máquinas térmicas que funcionan con cualquier fluido de trabajo, no nos va a interesar tanto cuál es ese fluido, sino más bien cuál es el intercambio de calor que hay en esa máquina. Después vamos a hablar de una máquina térmica que es idealizada y esa máquina pues usa un fluido de trabajo o una sustancia de trabajo muy particular. Muy bien, entonces la máquina térmica tiene el siguiente esquema. La máquina térmica siempre va a funcionar de esta manera. Vamos a tener un depósito caliente a temperatura TH. Entonces, en este primer depósito, la máquina absorbe calor, y ese calor lo voy a representar como QH. ¿Okay? Y aquí yo voy a tener, pues, a la máquina, la voy a representar aquí como círculo. No me interesa realmente cuál es el funcionamiento que tiene de forma interna, pero esta es la máquina. Ok, de la energía que absorbió en forma de calor, pues lo transforma en trabajo. ¿Sí? Y lo que no se transforma en trabajo, se libera en forma de calor, que lo voy a llamar QC, a un depósito frío a una temperatura TC. Muy bien, entonces, siguiendo el principio de conservación de energía, es muy fácil darse cuenta que el trabajo pues va a ser la diferencia entre el calor que entra menos el calor que sale. Usualmente esta ecuación se suele escribir usando barras de valor absoluto. Y esta es nuestra primera ecuación para la máquina térmica. Y se deduce por simple
conservación de energía. Si entra una cantidad de energía, se aprovecha otra en forma de trabajo y se expulsa otra cantidad de energía, entonces, pues obviamente, el trabajo tiene que ser la diferencia de la energía que entra menos la energía que sale. Ahora, ¿por qué se usan esas barras de valor absoluto? Porque, bueno, ya se sabe que el calor que entra, y consideramos al sistema como la máquina, entonces es un calor de entrada y por lo tanto tiene signo positivo, y QC es un calor de salida, por lo tanto tiene un signo negativo. Entonces ya se factoriza, por decirlo así, el signo menos para que no vayamos a confundirnos en las ecuaciones y que si en el proceso de desarrollar el ejercicio nos da que QC es negativo y lo metemos aquí, pues podamos tener ahí menos con menos y nos dé más, y eso violaría el principio de conservación. Entonces, ya se factoriza ese ciclo. Entonces, este es el trabajo que realiza la máquina durante cada ciclo. Entonces, así funciona la máquina. La máquina trabaja en ciclos, o sea, es decir, se va repitiendo y repitiendo este proceso. Esos ciclos, normalmente, y para los fines que a nosotros nos interesan, son de este tipo, del 1945. O sea, internamente la máquina realiza una serie de procesos termodinámicos para completar un ciclo que se está repitiendo en el tiempo, de manera que yo pueda optimizar o automatizar algún proceso en la industria. Muy bien, entonces, eh, ¿qué tanto del calor que entra a la máquina lo puede convertir en trabajo? Es una medida de lo que se conoce como la eficiencia térmica de la máquina. Y ese es el concepto al que queríamos llegar. Eficiencia térmica. La eficiencia térmica la vamos a representar con una E minúscula y es el cociente del trabajo que realizó entre la energía que entró. ¿Okay? Entonces entraron 100 joules en forma de QH y convertí 20 en forma de trabajo. Eso quiere decir que tengo una eficiencia de 0.2. Normalmente se representa con porcentajes, pero la eficiencia, realmente, así como lo tengo escrito aquí, es un número adimensional. Obviamente tengo trabajo en el numerador y en el denominador tengo QH, entonces es un número adimensional que está entre 0 y 1. Pero lo usual es escribirlo en forma porcentaje. O sea, que normalmente uno dice tiene una eficiencia del 20%. Eso quiere decir que la fracción me dio 0.20, lo multipliqué por 100. Y una segunda versión de esta ecuación tiene que ver cuando yo sustituyo en la ecuación de trabajo que vi anteriormente. Entonces, la eficiencia también se puede escribir, la voy a poner en forma completa. Si el trabajo es la resta de QH menos QC, las barras de valor absoluto en QH son un poco redundantes, y ya se sobreentiende que siempre va a ser positivo, ¿verdad? Pero pues por formalismo lo vamos a mantener. Entonces, esta es otra manera de calcular la eficiencia. La primera ecuación está en términos del trabajo y de QH, y la segunda pues solo está en términos de los calores. Ahí dependerá del problema y cuál es la cantidad que usted tenga. Entonces, imaginemos que el problema anterior, este que tengo por acá, representaba a una máquina térmica. Entonces, imaginemos que una máquina térmica utiliza ese
ciclo termodinámico que representamos en el problema anterior, en el problema, a ver, ¿cuál era? 1947. Imaginemos que lo usamos para hacer funcionar una máquina. Entonces, calculemos cuánto sería la eficiencia de esa máquina. A ver si me dicen cuánto sería la eficiencia de esa máquina con los datos que ya calculamos. ¿Tienen idea de cómo hacerlo? ¿O no? Sería el 10%, Lick. Vamos a ver, cuéntenos cómo lo calculó. Pues con el cociente de trabajo neto sobre el Q total. Correcto. ¿Y cuál trabajo utilizó? El neto, ¿no? 25.78. Sí. Q total. Pero si hago entre Q total me va a dar, me va a dar 1, no me va a dar 20. No, le dije 10%. ¿Sí? A ver, recordemos la ecuación de eficiencia. La eficiencia es el trabajo neto entre QH. ¿Quién es QH aquí? ¿Será QH es igual a Q total? ¿Qué dice? ¿Sí o no? No. Creo que es No, ¿verdad? 56. Perdón. El que entra. 56.17. ¿Están de acuerdo? 56.17 es el QH. No, Sí. Casi está la respuesta. QH siempre van a ser, No a sería veces, el de a ver, bien. que si sería el de 56 más el de 75. Correcto, así es. Sí, el QH, 132. así es. Eso es lo correcto. QH siempre va a ser, ya en un ciclo particular, QH siempre va a ser la suma de todos los calores positivos. Y en algún proceso, en este caso, en este ciclo, solo tenía un calor de salida. Pero hay máquinas o hay ciclos donde hay dos calores de salida. Entonces, habría que sumar los dos calores de salida y ese sería QC. Entonces, hay dos maneras de calcularlo. Una es dividiendo el trabajo neto, que serían 25.78, 25.78, y lo divido entre la suma de los calores positivos, 75.97 más 56.10. Y eso me da 0.195. Como les dije, lo usual es escribirlo en forma porcentual, así que lo multiplico por 100 y eso me da el 19.5% de eficiencia. En palabras más sencillas, del 100% de la energía que entra a la máquina, solo puede convertir en trabajo el 19.5%. Y la otra manera de calcularlo es con los calores. Entonces sería 1 menos QC entre QH. QC es 106.36 porque es el negativo. Si hubiera otro negativo, habría que sumárselo también. Y pues el QH, la suma de 75.97 más 56.17. Bien, entonces, esa es la manera y eso completaría todo el panorama de los ciclos termodinámicos empleados en una máquina térmica. Entonces, aquí vamos a tener
dos tipos de problemas. Problemas de objetivos mínimos y problemas avanzados. Los problemas de objetivos mínimos solo se meten con estas cantidades que acabamos de hablar aquí. Solo nos van a decir QH, nos van a dar QC, nos van a pedir eficiencias, o nos van a pedir un QH o QC, cualquiera de ellos. Así, nos van a dar cuánto se transfiere en forma de calor, cuánto se realiza, cuánto trabajo neto se realiza, etc. Mientras que los problemas de objetivos avanzados son como este, donde a usted le dan el ciclo completo, entonces le van a dar el diagrama de presión-volumen, el ciclo completo, donde, por el cual la máquina funciona, y usted lo que tiene que hacer es encontrar todas estas cosas, bueno, no necesariamente todas, o sea, hay algunas que no son tan necesarias, pero tiene que calcular todas las variables necesarias para poder determinar la eficiencia de la máquina. Por ejemplo, aquí, si el objetivo del problema hubiese sido solo encontrar la eficiencia de la máquina, tal vez no hubiera sido tan necesario calcular los cambios en energía interna, porque pues esos no me van a contribuir en función de encontrar la eficiencia. Tampoco hubiera sido tan necesario calcular los trabajos, porque los trabajos, es cierto, hay una manera de calcular la eficiencia con trabajo, pero se puede calcular la eficiencia solamente con los calores. Si usted puede determinar solo los calores de todos los procesos, identifica cuáles son de entrada y cuáles son de salida, con eso ya puede tener la eficiencia. Entonces, esos son los problemas de objetivos avanzados, son más trabajosos, pero como ven, no es algo tan nuevo, solamente les estamos agregando un cálculo extra, pero ya todo lo demás ya lo habíamos visto. Bueno, entonces en la clase de mañana vamos a resolver un problema de objetivos mínimos para la máquina térmica, para una máquina térmica, y vamos a presentar la máquina térmica ideal que nos sirve para tener una medida de cuánto es el límite teórico que tengo de eficiencia para una máquina en particular, y esta se conoce como la máquina de Carnot. Bueno, entonces hasta ahí lo vamos a dejar el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario final. Listo, entonces seguimos el día de mañana. Rick, Cuídense solo una mucho. cosa. A ver. Usted dijo que también íbamos a ver procesos de cuatro cambios. No sé si vamos a ver algún ejemplo. ¿Va a venir alguno en el examen de 4? Podría ser. No puedo decirle si viene lo que viene en el examen. Pero el procedimiento es el mismo. El procedimiento es el mismo. Lo único que la única diferencia es que pues obviamente más trabajoso. De hecho, sí vamos a ver un ciclo de 4 procesos, porque el ciclo de Carnot es de 4 procesos. El ciclo de Carnot tiene 2 procesos isotérmicos y 2 procesos adiabáticos. Entonces sí vamos a ver uno en clase, pues no le puedo asegurar si viene o no viene en el examen. Pero sí se puede, ¿no? Y la única diferencia pues es que hay más estados, hay más calores, hay más trabajo, ¿verdad? Y por lo tanto entonces pues puede ser un poco más difícil calcular la eficiencia. Y la medida que usted tiene que tener es la eficiencia. En la eficiencia, los calores de entrada son los positivos y los calores de salida son los negativos. Y ahí no se pierde, sigue el mismo proceso. Listo. Entonces, ¿alguien más? Si no, nos vamos a desayunar, tomar café. Porque es urgente. Listo. Cuídense mucho. Nos vemos mañana. Gracias, Rick. Buen día. Gracias. Buen día, Lick. Buen día.